Nací en Madrid hace 66 años. Viví ciega con cortos intervalos de luz, más de 20, desde los 3 hasta los 25. En todo ese tiempo aprendí historia de España e historia universal, en obras amplísimas y documentadas. Mi padre me las leía, yo las oía atentamente, y en mis largas horas de oscuridad y dolor las grababa en mi inteligencia. Cuando mi salud se hizo normal, busqué ávidamente mayor cultura y volé a los estadios de la literatura a largo tiempo vedados para las mujeres españolas, y en los cuales apenas cosecha la que se atreve a desafiar el ridículo y la desestimación, otra cosa que la pobreza, el desamor y la soledad. Escribí versos, poemas, himnos, cantos, dramas, comedias, cuentos y una labor continua como trama de todo esto en artículos para la prensa patria y extranjera. Era lo único que yo, pobrecita mujer española, sin voz ni voto para nada que no sea el trabajo doméstico, podía darle a mi padre por aquella labor que, para ilustrar a su hija semiciega, hizo durante tanto tiempo. Para mí, Rosario de Acuña era una desconocida. Cuando yo estudiaba, en aquella época era el bachiller, no estaba en ningún libro la obra de esta escritora. Y creo que la primera vez que tuve contacto con ella fue a través de algún artículo del periódico y creo que de Macrino. Me interesó muchísimo esta mujer librepensadora que había vivido en Gijón, que había hecho muchísimas cosas y de la que yo nada sabía. La primera vez que oí hablar de Rosario de Acuña fue aquí en Gijón, en el Ateneo Obrero de Gijón, a un antiguo socio que fue directivo del Ateneo y presidente de honor, Daniel Palacio. Yo había estudiado filología en Oviedo, había hecho la especialidad de literatura y, sin embargo, el nombre de Rosario de Acuña no me decía absolutamente nada. Conocí a Rosario Acuña por mi madre. Mi madre, que es una mujer que no es de Gijón, pero que vive en Gijón desde pequeña. Cuando íbamos a la zona del Rinconín, siempre me decía, aquella es la casa de Rosario de Acuña. Y dice ella, yo no la leí, pero era una mujer que decían que era rara, pero yo creo que era muy lista, porque es uno de los sitios más bonitos de Gijón. La gente lo que recordaba en Gijón era aquella especie de miedo a una casa que parecía, que decían que allí vivía una bruja. Incluso yo he llegado a ver a gente santiguándose al pasar por la antigua casa de Rosario Acuña. Rosario Acuña, para los chavales de Gijón, era un sitio extraño, era la casa de Rosario Acuña. Encontrábamosla cuando íbamos a los pedreros a por pulpos y teníamos eso, entre 10, 12 añinos, y era un sitio sórdido, era un sitio al que procurábamos alejarnos, ¿no? Había ese halo de brujería, de la casa Rosario Acuña, y siempre salíamos un poco desde lejos para coger la Cagonera o cualquier otra de las playas con pedreros que íbamos a Pulpos, a Llámpares, a Vígaros. Lo que me llegaba era la idea de que se trataba de una escritora que había sido muy importante en el siglo XIX, que era masona, decían algunos, y también se comentaba que había sido bruja. Había vivido en una casa que yo ya conocía, de dar paseos por la orilla del mar, por el acantilado hasta la zona de Peñarrubia, alguna vez había ido, y aquella casa siempre había pensado, este es el lugar ideal para poder vivir, cerca de la ciudad, viendo la ciudad, pero al mismo tiempo pues en un lugar muy tranquilo y muy luminoso. Empecé a leer, llegué a las obras de José Volado, que bueno, fue una revelación porque está todo junto, ahí puedes leer desde la primera época de poesía, que quizá no es tan interesante, hasta los artículos, que para mí es lo más interesante, además de las obras de teatro, que era una revolución total, porque molestaban a los poderes establecidos. La seguí completamente y un día había un homenaje a Rosario de Acuña, leí en el periódico, había un homenaje y fui. Y este homenaje se lo daban los masones, una logia que lleva el nombre de ella, Rosario de Acuña. Entonces me acerqué a ellos para interesarme, yo sabía que Rosario de Acuña había sido masona en una logia de adopción, porque las mujeres tenían prohibido ser masonas en aquel momento, y ella lo había sido de algún modo, y yo quería serlo también, quería seguir corriendo detrás de Rosario de Acuña. Fuiste republicana apasionada,
vanguardia del movimiento feminista, adelantada a tus contemporáneos. Defendiste la libertad por nada, el nombre simbólico mi patria, fue un icono de la logia masona. Tus discursos y tus recitales enconaron a los que nada. Qu'est-ce qu'elle représente pour nous, Français? Rosario de Acuña représente une personnalité très dis-moi, emblématique, mais aussi on l'admire. Pourquoi on l'admire? Parce qu'elle nous fait passer peut-être à une personne historique chez nous, qui s'appelle Louise Michel, peut être comparée, même si ce n'était pas la même période, peut être comparée à Rosario de Acuña. C'est une femme qui a donné l'exemple de la démocratie, de la liberté et de l'égalité. Donc je crois qu'elle doit être citée en exemple. C'est ce qui fait que nous sommes près de cette personnalité. Très important pour nous et pour que tout le monde sache ce que c'est que la fraternité et la solidarité, car le monde, il me semble, qui va devenir un peu troublé par ces idées d'extrême droite, ces idées extrêmes qui ne font qu'amener la haine entre les peuples et entre les gens. Donc à nous maintenant de ressortir nos cordons, comme l'on dit, pour que l'on puisse vraiment parler de solidarité entre les peuples. La société et les gens ont changé, il y a des valeurs qui demeurent. Ces valeurs qui sont la solidarité, qui sont la liberté, qui sont l'égalité, mais qui sont la laïcité aussi. Cette laïcité qui est attaquée non seulement en France, mais qui est attaquée aussi en Espagne. Donc c'est permettre de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas simplement la laïcité que la séparation des églises et de l'État, c'est apprendre à vivre ensemble. Que l'on soit grand, petit, Mohamed, André, Pierre et Jacques, nous sommes tous des hommes et des femmes égaux. Donc c'est pour nous quelque chose d'important. Les valeurs qui étaient défendues du temps de Rosario de Acuña, elles sont encore en valeur ici en ce moment. Se puede decir que saben que Internet existe y que si escriben francmasonería en Internet van a tener muchas informaciones y las direcciones de la gente que le puede ayudar a entender más de lo que es, y sí, le encanta participar y venir con nosotros para defender los ideales que son los nuestros, de libertad, de igualdad y de fraternidad. Bienvenidos. Realizó, entre otras muchas facetas de su vida, un trabajo de investigación de ganadería y agricultura que puso en práctica, entre otros sitios, en esta estancia en la casa de Rosario de Acuña, aquí en el Cervigón, en Gijón. Y precisamente esto me sirve para recordar que el Ateneo Obrero de Gijón fue la que en aquellos años 20 permitió que viniera a nuestra ciudad una vez que ella había sido perseguida en otras zonas de España, y asentarse aquí a raíz de ese apoyo y esa sintonía que había con los principios también que inspiraban al Ateneo Obrero de Gijón de la época, ¿no? Ese compromiso social, ese desarrollo de la clase obrera, posturas progresistas, librepensadoras también y republicanas, ¿no? De una figura que, si hubiera sido nacida en cualquier otro país de la Europa más próxima, sería una de las referencias fundamentales del pensamiento feminista o del pensamiento pro-democrático. Sin embargo, bueno, en nuestro caso pues ha quedado un tanto olvidada, ¿no? Cuesta recuperarla, pero cuando uno lee lo que escribió y los términos en los que lo escribía, se da cuenta de que
porque teniendo en cuenta dónde estaba, se jugaba mucho. Llegó, bueno, incluso a estar perseguida, ya tuvo que exiliarse, pero es una mujer que aporta todo lo que hoy conocemos como feminismo moderno. Es yo creo que la gran precursora de ese feminismo moderno, junto con otras mujeres, pero desde luego el aporte que ella tiene es fundamental. Ella fue la mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón, pero de mi lado se ha marchado y vivo desesperado, anhelando su regreso y deseando su calor. Cuanto más se estudia o cuanto más se conoce de ella, más apasiona. De hecho, Gijón, en este momento, después de estos años de oscurantismo, le dio nombre a un premio literario, a un instituto. La Asociación Viudas de Guerra de la República se llamó Rosario Acuña, y nosotros también, incluso además de esa zona que se llama Rosario Acuña, cerca de la casa donde vivió, llamamos en Hipatia de Alejandría a una calle principal en el Parque Científico y Tecnológico, entendiendo que era la primera mujer científica, y también porque recordando que la propia Rosario Acuña en la masonería tomó el nombre de Hipatia, y por eso también hicimos ese recuerdo, dedicamos esa calle pensando en las dos mujeres, ¿no? En la Hipatia de Alejandría de los años 300 y de Rosario Acuña como masona, y precisamente adoptando ese nombre de Hipatia. El reencuentro con Rosario Acuña darse ya de adulto, bueno, ya de mayorín, ya más en torno a hace 20 años, cuando me empiezo a relacionar con el Ateneo Obrero de Gijón, ¿no? Y ahí fundamentalmente quien juega un papel fundamental de la recuperación de Rosario Acuña y por supuesto el Ateneo, y una persona en particular que llevó Lado, ¿no? Que luego hizo pues toda la selección de sus obras escogidas, y podríamos decir que es su biógrafo. La primera idea que se fue confirmando es que realmente sí había sido una escritora muy importante, porque tuvimos la suerte de que un antiguo socio, bueno, el hijo de un antiguo socio del Ateneo, nos regaló, en el plan que teníamos entonces, en el año 80 y pocos, de ir recuperando el antiguo Ateneo, en la medida de lo posible, nos regaló un tomo con 2 obras de teatro juntas de Rosario de Acuña. Rosario de Acuña fue una dramaturga con 26 años, que triunfó de tal manera con Rienzi y el Tribuno, que hasta Clarín, que era un crítico muy duro, por decirlo de alguna forma, y que de aquel año de 1876 no salva ninguna obra de teatro, en el sentido de que ninguna le parecía que tuviese la suficiente valía, dice de Rosario de Acuña, una escritora muy prometedora, una obra de enjundia, además, cosa también de la época y de los escritores de la época, una joven muy bonita. Una mujer que fue poeta, o sea, escribió, que fue dramaturga, que articulista, periodista, montañera, ecologista, primitiva, interesada por la educación de las clases populares y, desde luego, una libre pensadora feminista, pues en unos tiempos los que eran muy poquitas. Una mujer que se ocupaba y se preocupaba de todos los temas de la época, del higienismo, de cara a las clases populares, tremendamente vinculada con el movimiento obrero, con la idea de hacer una sociedad mejor, una sociedad más justa y una sociedad más libre, y masona. Tampoco era una política, era como una mezcla, y me interesaba mucho el amor que ella sentía hacia los obreros, pero no era un amor poético, era un amor para enseñarles, y a las mujeres, que les enseñaba desde higiene, desde los principios básicos para tener su casa y sus hijos limpios y sanos. Oh libertad, fantasma de la vida, astro de amor a la ambición humana, el hombre en su delirio te engalana, pero nunca te encuentra agradecida. Despierta alguna vez, siempre dormida cruzas la tierra como sombra vana, se te busca en el hoy para el mañana, llega el mañana y se te ve perdida. Cambias el niño en el mancebo fuerte y piensa que te ve, triste quimera,
con la esperanza de llegar a verte. Ruedan los años sobre la ancha esfera y en el último trance de la muerte aún nos dice tu voz, espera, espera. Ella va madurando como es normal y se va haciendo mayor, pero su puesto de mira está siempre en lo que viene detrás. Y eso también va a explicar cómo, siendo primero de jovencita, incluso monárquica, que tiene unos poemas en los que se apena del exilio de Isabel II, luego vemos a la Rosario de Acuña republicana, admirando a Pi Margall, el Partido Federal Republicano, vinculándose al libre pensamiento, etc. Y un poquitín antes de que Rosario de Acuña pasase a ser nómina de los dominicales de libre pensamiento, ya había dado un toque de atención en la prensa, porque había habido, en el inicio de curso del 84, había habido un revuelo enorme, porque Miguel Moraita, una personalidad fundamental en la masonería española, profesor de historia, había dado una conferencia inaugural de curso defendiendo la libertad de cátedra y defendiendo que para ser científico no podía recibirse ninguna presión de carácter ideológico o religioso. Una cosa que actualmente parece casi una banalidad de lo conocido que es, significó que los obispos, el obispo de Alcalá concretamente, considerase que aquello era sacrilegio, que defendiese la libertad de la ciencia, y llamó a los estudiantes, diríamos, más próximos a los católicos, a una especie de acción católica de la época, llamó a los estudiantes para que impidiesen que el catedrático diera clases. Y públicamente en la prensa, Rosario de Acuña sale con una carta, con una nota, en la que ofrece a los estudiantes que están participando en ese tipo de actividad, les ofrece a los que tienen mejores notas, porque les castigaban a perder la matrícula, que ella les pagaba la matrícula. Y aquello se consideró ya una provocación. Y eso fue 2 meses antes, nada más, que de su entrada a escribir en las dominicales de libre pensamiento. Casi a continuación viene aluvión de críticas, pero también aluvión de adhesiones a Rosario de Acuña. Se empieza a ver también que ese periódico, que ese semanario, llegaba a los lugares más insospechados que uno se pudiera imaginar. Es decir, se publicaba en Madrid, pero a través de mensajeros, de carteros afines, etcétera, etcétera, llegaba a los últimos pueblos, villas, etcétera, de España y de las colonias de entonces, porque también llegaba a Cuba, por ejemplo. Que Rosario de Acuña decidiese participar en las dominicales de libre pensamiento fue un bombazo social, porque ella pertenecía a una clase acomodada. Se ha dicho que es condesa, pero bueno, eso es un detalle anecdótico, porque realmente no lo era, pero era de una familia de origen aristocrático. Y su padre, liberal, formaba parte del Ministerio de Fomento, pero era un alto funcionario. Y en la sociedad madrileña pues formaban, diríamos, parte de ese grupo restringido que entraba y salía de los salones literarios, etcétera, etcétera. Rosario de Acuña pasa a ser ya la persona de la que se habla, y casi siempre se habla en voz baja, es decir, empieza a ser una marginada. Una de las acusaciones máximas que le hacen es que no hay ninguna mujer en España que pueda, siendo de la estirpe o siendo de la cuna de ella, que pueda ir en contra de la feminidad. Ir en contra de la feminidad es defender que la mujer pueda participar en política, escriba como los hombres, porque no escribe poesías en semanarios literarios o en semanarios de moda, que también lo hacía, sino que entra en la lid política. Toda esta trayectoria vital, Rosario de Acuña, se va paulatinamente arruinando, porque no había causa en la que ella no estuviese
con alguna gratificación, por decir así. Entonces se va paulatinamente arruinando porque además cada vez hay menos periódicos que le paguen, que le pidan artículos. Está ya prácticamente solo publicando en los periódicos más avanzados de la época y en El País. Y podemos decir que hasta su fallecimiento está siempre presente en los periódicos más combativos. Durante la Primera Guerra, Rosario de Acuña también se compromete, primero defendiendo la paz y luego, cuando las cosas ya no tienen remedio, a favor de las fuerzas aliadas. Amadrina a un soldado, sobre ello escribe un trabajo literario precioso que se llama Carta a un soldado español. Compatriota mío, soldado español, voluntario del ejército francés, te ofrezco mi amistad, mi madrinazgo. Entre las varias coronas que ciñe la ancianidad, la de las canas, la de los desengaños, la de los dolores, la de la fealdad física, hay una que es como de oro purísimo, la del amor a la juventud con todas las potencias del alma. Como a hijo y como a joven te tuteo. Toda vida es en realidad una novela, un cuento. Que estas páginas puedan ser para ti como un reposo de tus horas heroicas. Léelas como un sedante de la actividad guerrera de tu existencia. Vas a conocerme tanto como sea posible a través de la distancia y de las diferentes situaciones en que estamos ambos. Tú ayudando con tus energías y tu generosidad a domeñar el ciclón de odios que se ha desencadenado en esa espantosa guerra. Yo, envuelta en la luz del sol, en un humilde hogar, levantado sobre una escollera, donde toda la furia del océano se estrella al pie de mi morada, en torbellinos de argentada e inofensiva espuma. Cuando suene la hora de la clásica cena, lleva a tus labios un sorbo de jerez. En la cena de mi hogar se escanciará el mismo vino y brindaremos mentalmente por la paz gloriosa del futuro mundo, por la apoteosis de los héroes que la estáis conquistando y a la memoria de tantos y tantos muertos como reposan, con el sueño de sus abnegaciones, en los senos de la amada Madre Tierra. Adiós, ahijado mío. Te acompaña, te admira y te bendice tu madrina. Pues el conocimiento de ella me llevó pues a hacer una obrina de teatro que monté en su momento, que titulé La última morada de Rosario Acuña, que hay un monólogo. Y siempre, bueno, pues digamos que hará unos años para acá también, digamos en este acto, el 14 de abril, pues hay una gente vinculada al Ateneo Obrero que venimos a recordarla, venimos a su tumba, siempre decimos algunas palabras, dejamos una flor y traemos un poema, un recuerdo, un cacho de nuestro corazón, ¿no? Rosario Acuña, musa en el tiempo, forja indomable de libertad. Rosario Acuña, tu palabra hiere, porque siempre expresa toda la verdad. Yo creo que el hecho de que ella haya venido aquí a vivir sus últimos prácticamente 15 años de vida no fue casualidad, ¿no? Aquel Gijón proletario, aquel Gijón libertario, encajaba a la perfección con el pensamiento, la idea del mundo y de la vida que tenía Rosario Acuña. Incluso la peculiaridad proletaria femenina del Gijón del Estabaqueres, del textil, también y daba cierto cariño a la propia Rosario de ese proletariado tan femenino, ¿no? tan femenino como era el proletariado de Gijón, que yo creo que va a ser una de las características cuando hablamos de un Gijón singular, particular en cuanto a participativo. La propia izquierda de Gijón ya es singular también, ¿no? Yo creo que está esa feminidad que aporta esas mujeres que son las primeras proletarias de Gijón, y Rosario Acuña también, ¿no? Sin duda ninguna. Probablemente en los tiempos actuales sus principios, o casi seguramente, siguen siendo muy vigentes. Es más, todavía no están plenamente desarrollados y consolidadas esas ideas de libertad, esas ideas de igualdad entre los géneros, esas ideas de progreso social y económico para todos y todas, no solo para las clases más poderosas. Y probablemente también una gran parte de la población actual no lo hayan
conseguido y ni siquiera tenga posibilidades, desgraciadamente, de implementar, ¿no? De implementar esos valores. Muchas veces de manera inconsciente y en algunos casos, desgraciadamente, porque el entorno social y económico mayoritario, el poder, no favorece que eso siga adelante, ¿no? Porque ya sabemos que cualquier persona que tiene la capacidad de pensar puede llegar a decidir libremente y eso no interesa al poder. Su posición librepensadora, su posición laicista, su posición republicana, su posición en el llamamiento a las mujeres y en la lucha por hacer visibles a las mujeres y sobre todo por luchar por su igualdad, lucha que le costó a Rosario de Acuña 4 años de destierro en Portugal, y creo que eso es una deuda histórica que tenemos las mujeres con ella. Por aquel artículo en la defensa de las mujeres universitarias pagó muy caro, 4 años de destierro. Claro que tienen vigencia y tenemos que seguir poniendo en valor esa vigencia de la obra de Rosario Acuña, de su figura y de su talante y de su talento. Creo que la palabra librepensadora sigue siendo revolucionaria. Y esta mujer era una librepensadora. Para ella existía el principio de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad. Ella sigue a los grandes intelectuales, es una mujer muy culta, no es una ama de casa, pero lleva a la práctica en su vida todas estas cosas que ella ha estudiado. Defiende a la mujer, que la mujer viva de su propio trabajo, que no sea... compara a veces a las mujeres animando a que algunos hombres tratan a las mujeres como si las compraran en un mercado turco, o otros las utilizan como sirvientas, y ella quiere reivindicar la figura de la mujer totalmente libre y capaz de ser independiente. Y creo que esto hoy es necesario, incluso en España. Imaginarse una mujer con esas faldas largas de la época, caminando por la montaña, cuando los picos de Europa casi no estaban explorados. O sea, es una pionera, una mujer que iba a caballo y que conoció toda la cornisa cantábrica llegando a Galicia a caballo. Una mujer que se separó por infidelidad de la persona con la que se casó y que después convivió durante muchos años en una relación de pareja sin casarse, sin volver a querer tener, porque quedó viuda, podría haberse vuelto a casar. O sea que, y eso en aquellos tiempos, estamos hablando de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. Cuando la muerte tienda sus alas sobre las sienes de mi cabeza y con sus duros labios de esfinge bese mi frente pálida y yerta, cuando en sus brazos llegue a enlazarme y mis oídos oír no puedan, y mis palabras no hallen sonidos, y mis pupilas se queden ciegas. Cuando ya nada del mundo pase por los umbrales de mi conciencia, recostada junto al abismo, espere solo la paz eterna. En ese instante supremo, el alma mandará al cielo su luz postrera, la última ráfaga de sentimiento, la última chispa de inteligencia. Con esa chispa, con esa ráfaga, como fatídica visión horrenda, irá el perenne recuerdo vivo de la católica romana Iglesia, y por encima de mi sepulcro surgirá entonces mi anatema, grito del alma que eternamente irá diciendo: maldita sea.